Hola, ¿cómo están? Es un placer saludarles. Soy su amigo Nacho Rodríguez Castro y este es su programa El Aguijón en la plataforma del Chapucero Network de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez. Y me acompaña como todas las tardes, noches, nuestro coordinador editorial Publio Romero. Publio, la agenda interesantísima, ¿no? ¿Qué tal, don Nacho? Pues sí, vamos a platicar de dos temas el día de hoy. Uno de ellos, pues bueno, lo que se da incluso en la madrugada, también el tema de la ley minera y el cómo va a repercutir. Pero vamos a ver, vamos a hacer también un pequeño recuento de cuál era el nivel y el tamaño de las proporciones bíblicas del saqueo que realizaban, sí, empresas canadienses, pero de todo el mundo. Los canadienses los más afectados, pero los gringos también tenían lo suyo. Y vamos a hablar sobre la lucha de Claudia Sheinbaum y prácticamente, digamos, la bandera de su campaña, que será pues la cabeza del cártel inmobiliario. Don Nacho, empezamos con todo, no hacemos esperar a la gente, vamos a ver Vámonos. lo que se dio el día de ayer. La ley minera pone fin a los abusos, impunidad, afirma Adán Augusto López Hernández. El secretario de Gobernación sostuvo que la ley minera es una propuesta avanzada, ya que protege los derechos humanos de los pueblos originarios e indígenas. Encabezando la conferencia mañanera este miércoles, López Hernández confió en que la ley sea aprobada en el Senado ya los próximos días. Recordó que no solo implica la ley de minas, sino también a la ley de aguas nacionales y el medio ambiente. La instrucción que tenemos del presidente es de mantener el diálogo permanente con todos. En el caso que nos ocupa, yo he comentado que mantenemos comunicación con la Cámara Nacional de la Industria Minera, con sus agremiados y con el Consejo Coordinador Empresarial, además de grupos de la sociedad civil. Vamos a ver un extracto de lo que dijo el día de hoy Adán en la conferencia mañanera. Que no se fue a pausa, forma parte del proceso legislativo. Tengo entendido que la comisión respectiva en el Senado de la República, que creo la encabeza la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, está trabajando de manera permanente. Circularon entre los miembros de la comisión la minuta. Entiendo que algunos senadores o senadores han venido manifestándose o manifestando cuál es su postura respecto de esa minuta que llegó de Cámara de Diputados, que no nada más implica a la ley de minas, implica también a la ley de aguas nacionales, a la ley de medio ambiente. Bueno, la instrucción que nosotros tenemos del señor presidente es de mantener el diálogo permanente con todos. En el caso que nos ocupa, yo he comentado que mantenemos comunicación con la Cámara Nacional de la Industria Minera, con sus agremiados, con el Consejo Coordinador Empresarial en este caso, y también con diversos grupos que desde la sociedad civil han venido presentando posicionamientos, manifestando su postura respecto de esta iniciativa. Ya se cumplimentó la primera parte, que digamos fue la dictaminación y votación en la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados. Ahora toca el turno de la Cámara Revisora. Sí, reitero, es una ley de avanzada que, entre otras cosas, deja muy en claro que ya pierde el carácter de precedente la actividad minera. Ahora se privilegia a los pueblos originarios, al derecho de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas. Se establece todo un procedimiento para, por ejemplo, garantizar el derecho de todos los trabajadores. Hay parte de lo que dijo el día de hoy Adán, pero vamos a hacer un recuento, don Nacho, que estamos, pues sí, si bien es importante ver cómo avanza esta ley minera, también es importante ver hasta dónde habían llegado los saqueos. Y vamos a ver, esta nota es de inicios del año y dice: las mineras canadienses acaparan ganancias y violan los derechos humanos. Nos habla por aquí de los conflictos en México. Más de 70 conflictos mineros se viven, de los cuales 58 son objeto de problemas con empresas ganaderas, canadienses. Pese a los múltiples impactos, las compañías canadienses extraen
cada vez más minerales. El problema es que ni siquiera existe la información sobre cuántos impuestos pagan las compañías por cada mina. Para darnos una idea de la magnitud de las minas, del total del oro explotado en México en el 2021, el 16% fue extraído por la compañía mexicana Fresnillo en 5 minas. El otro 16% lo extrajo la compañía canadiense Newmont en Peñasquito, Zacatecas. No solamente extrajo oro, también extrajo otro tipo de minerales de los cuales pues se sabe medianamente, a grosso modo, de cuáles fueron y las cantidades. La realidad es que, como bien lo dice la nota, aparte de lo que comentaba Dan, del trabajo muchas veces inhumano que tiene la gente que trabaja en minas, ni siquiera se conoce cuántos están llevando estas empresas canadienses a sus países. Algo similar a lo que platicábamos esta semana también con Cálica, ¿no? Que era pues prácticamente una empresa que se dedicaba a saquear y ni cuenta nos dábamos de las cantidades de barcos y buques que se llevaban de minerales de nuestro país. Pues la verdad es que toda la atención de los mexicanos ha sido en relación con el saqueo de la riqueza petrolera y se ha dejado de lado el tema del saqueo minero. Fíjate que estas otras empresas se llevan el 26%, no las canadienses, pero lo cierto es que las otras empresas también son canadienses con prestanombres. El mismo Germán Larrea del Grupo México es parte de, es socio de empresas canadienses. O sea, realmente no hay así empresarios mexicanos de la minería. Estas empresas tienen aquí gerentes, los que prácticamente son los que azotan a los trabajadores, son los que hacen trabajarlos en condiciones inhumanas, les pagan lo que quieren, los contratan sin ningún tipo de prestaciones laborales, como cuando fueron estos accidentes que han habido donde quedan atrapados. En ese momento les dan de alta en el Seguro Social para que el Seguro Social les pague los gastos médicos. La verdad es que son miles y miles y miles de trabajadores que están contratados para correr riesgos terribles y sacar la riqueza minera, que no solo es oro, es también plata, es también zinc. El propio Dan lo dijo ayer en su conferencia. O sea, son muchos metales, hay también piedras preciosas, claro. Eventualmente, aunque no son diamantes, pueden haber diamantes por las formaciones pétreas. Entonces, todo esto es, la verdad, la ley corrige, no todo, es lo que se queja Gómez Urrutia en su conferencia de prensa, no todo, pero cuando menos ya mete todo lo que es el control de la ley laboral, la parte del trabajo, también la consulta a las comunidades, porque aquí vivimos, en esas zonas viven como en el viejo oeste, llegan ahí las mineras, se instalan, mandan ahí a un cacique, compran las autoridades locales, ellos también tienen sus guardias blancas, como también los cafetaleros acá en Chiapas. Algo que nunca tampoco se ha dicho, tenemos que hablar de eso en otro momento, pero son los cafetaleros alemanes que tienen guardias blancas, tienen sus propios ejércitos, tienen sus propios guardias y tiran a matar. Han muerto en todo. Ayer pasaba una lista en la televisión sobre cuántos defensores de los derechos humanos han muerto en los últimos 2 sexenios. Han muerto 98 defensores de los derechos de los pueblos indígenas o de los pueblos donde se instalan las mineras o donde hay precisamente riqueza minera y se instalan ellos y se instalan a la fuerza. No toman en cuenta a las comunidades afectadas. Contaminan ríos y contaminan lo que sea, porque además de eso hacen el lavado, ¿verdad?, de todo el proceso para rescatar el oro y no llevarse las piedras con oro. En fin, eso es algo muy complicado, pero finalmente sí dan trabajo, pero es un empleo de riesgo, es un empleo donde mueren, pero aparte de eso matan a los que se oponen a las acciones de estas mineras en los pueblos, sobre todo en los indígenas y a los defensores de los derechos humanos. Así que esta ley, a pesar de que no se pudo reducir las concesiones a 25 años como quería el presidente,
¿verdad? Incluso luego se dio a 30, pues lo llevaron a 50 años de extensión las concesiones, pero bueno, cuando menos ya hay un techo, pero más que nada la defensa de los trabajadores, la seguridad de los trabajadores que también laboran en condiciones verdaderamente inhumanas y quedan abajo porque no hay sistemas de escape allí, tienen que tener otro pozo, otra entrada para sacar mineros, que hay derrumbes, pero sin embargo aquí no es un solo hueco y ahí es donde cuando cae algo se quedan adentro, ¿verdad? Entonces todo eso lo corrige la ley minera. Esperamos que ahora cuando llegue con Norma Piña, y obviamente van a haber grupos que se opongan y va a haber controversias, no vayan otra vez a hacer lo mismo que con la Guardia Nacional, y cuando menos dejen pasar esta ley, que no logró lo que se quería, pero cuando menos ya pone orden en todo lo que es la consulta a los pueblos originarios o los pueblos donde se abren minas. Y ya además, eso sí, el presidente Obrador no ha dado una sola concesión más, al contrario, ha retirado, porque hay más o menos como, en México hay como 2.500 minas de Julio, incluso en Guerrero, y también en Michoacán, las minas han llegado, las mafias, los cárteles, y se han apoderado de las minas, y ellos son los que manejan las minas, ¿verdad? Les quitan a los dueños, como tienen mucho poder los cárteles y son mineros, digamos, locales, mineros de aquí mexicanos, pues sencillamente se apoderan de la mina y a fuerza de balas, a plata y plomo, se quedan ellas al frente de las minas. En Guerrero hay mucho de esto, son muchísimas minas, es increíble. Así que si te fueras por allá, podríamos ser mineros nosotros también. Vamos al siguiente tema, don Nacho. Vamos a platicar sobre lo que se ha dado en estos últimos días, la detención de Christian Bonrerix, que intentaba fugarse allá en los Estados Unidos, este exalcalde de la Benito Juárez, el que pues se conocía hasta hace unos días que era la cabeza del cártel inmobiliario. Ahora nos vamos enterando que pues tenía también patrones, tenía jefes al interior de este cártel, funcionaba y operaba también, a pesar de que era un cártel político, operaba como una organización delictiva criminal digna de Sinaloa. Y es que más de 1,000 operaciones fraudulentas realizó el cártel inmobiliario en la capital del país en varias jefaturas. Y es que la fiscalía anuncia, vamos a verlo, que se va a abrir una carpeta contra Jorge Romero. ¿Quién es Jorge Romero? El coordinador de los diputados panistas en la Cámara de Diputados. Leemos un pedacito nada más. Luego de la detención del exalcalde de la Benito Juárez, Bonrerix, en la frontera de Estados Unidos, este martes la Fiscalía reveló nuevos detalles de la causa judicial conocida como cártel inmobiliario y vinculó al coordinador del PAN en San Lázaro, Jorge Romero, y funcionarios de posteriores administraciones de la alcaldía Benito Juárez con el supuesto esquema de corrupción. Vamos a escuchar el momento en el que por primera vez la Fiscalía pone dentro de la lista de estos investigados al diputado panista. Cristian N., su hermana y otras personas que han ocupado la titularidad de la alcaldía Benito Juárez, como es el caso del diputado federal Jorge N. Ahí está confirmado ya de parte entonces de la Fiscalía Capitalina que sí hay una investigación contra Jorge Romero. Y es que lo platicamos, don Nacho, antes de entrar esto. Y bueno, las corcholatas tienen cada una sus estrategias de campaña, pero sin duda alguna creo que una buena estrategia y algo que está llevando a poner a Claudia Sheinbaum como una mujer fuerte, como una mujer firme de resultados, es esto, el poderle hacer frente a los panistas que lograron adueñarse de parte de la Ciudad de México, mucho de ello gracias a este cártel inmobiliario, pues finalmente agarrar como bandera de campaña la cabeza de estos grandes machuchones del cártel que operaba en la Ciudad de México. Debe reconocerse que sorprende realmente la capacidad de corrupción que tienen los panistas. Encontraron la beta, porque antes la corrupción era pues los permisos de taxis,
permitir a los cárteles ahí locales como la Unión Tepito operar, en fin, eran giros negros, controlar también los giros negros, eran los ingresos extra de los alcaldes y también obviamente la localización de terrenos del fondo legal de la ciudad, venderlos, asociarse incluso con las constructoras, pero el hecho de que ahora hayan llegado a los extremos, además es el mismo modus operandi que han tenido en todos lados. Acuérdate de la guardería esta que se derrumbó, ¿cómo se llamaba? La ABC, era lo mismo, fue lo mismo también. Es decir, ellos empezaron a hacer algo que es simple, diríamos, es muy simple y viable, además les faltó poner los pilares y reforzar los edificios, era dar un permiso para cierto tipo de edificios, para hasta 4 pisos permiten sin elevador y ponían 10 pisos, nada más que daban el permiso para 5 y ya los otros se los agregaban. Los cálculos de ingeniería de fortaleza de los edificios eran para 5 pisos y entonces le ponían 5 más y se han venido derrumbando. Sí. Así como se ha descubierto también todo esto, los accidentes, la falta de servicios también en los edificios, y entonces han empezado a reclamar los que compran estos departamentos a 4 o 5 millones de pesos. Incluso se sabe que todos ellos tienen ahí también sus departamentos, o sea, les han obsequiado departamentos, los han apartado ellos a la hora que dan los permisos. Sin embargo, pues ha sido ilegal, ha sido un negocio a costa, ¿verdad?, de la inseguridad de los demás compradores de los departamentos en buenos edificios de lujo. Entonces todo esto increíble que se haya reproducido y ya tiene esto como 12 años, estamos hablando de 12 o 15, 18 años, en que el cártel inmobiliario se fue haciendo fuerte y esto les dio dinero, aparte de eso, para financiar sus campañas. Con razón, Von Rodríguez ya también es la segunda vez que era alcalde, y este se envejeció ahí, porque empezó muy joven, y bueno, y la hizo bien en la primera, y luego en la segunda ya como que se metió al cártel fuerte, y ahorita pues ya lo agarraron, y eso no habían, a ninguno lo habían logrado agarrar, porque era muy gelatinoso el tema, y se pensaba que era nada más, digamos, ocasional, ¿no?, que era allá más o menos inopinado, pero no, es una organización, como tú bien dices, es un cártel que va por los pasos de los otros cárteles de Sinaloa, por ejemplo, y bueno, pues así están las cosas. Esta investigación creo que va a llegar a más, y Claudia Sheinbaum ha sido muy inteligente y muy firme, porque también eso demuestra firmeza de una mujer que está mostrando que puede con el paquete de la delincuencia organizada y de cuello blanco. Y bueno, pues la verdad es que ella también tiene una cuenta pendiente con los panistas que le arrebataron a Morena 9 alcaldías en la Ciudad de México que ahora controlan, y esto obviamente ha expandido los negocios. Y yo creo que también otras alcaldías están haciendo algo parecido, porque es el mejor negocio del mundo. Finalmente es limpio en términos, digamos, de que pues, le metes más pisos a un edificio de lujo y vendes el sobrante. Entonces eso es muy limpio, diríamos, ¿no? Escondido a la vista de todos, ¿no? Sí, es elegante, hasta el robo allí, ¿no? Pues son departamentos de lujo, pero se les ha olvidado que tenían que haber hecho una infraestructura, cimentación y todo eso. No, y sobre todo que hay lugares que, dado el terreno que no es la condición, diría, no tiene condiciones para poner, aunque ponga unos cimientos, el terreno no es propio para poner más de cierta cantidad de pisos, pues tampoco les importaba mucho y ponían pues los que fueran, y ya vemos lo que pasa tristemente. A lo mejor aquí sería un escándalo en Tabasco, y aquí no tiembla, pero en una ciudad en la que cada que pues sopla el aire tiembla, y a proporciones importantes como la hemos visto a nivel histórico en la Ciudad de México, pues sí, esto es un crimen gravísimo, ¿no? De lesa humanidad. Incluso no es casual que todo suceda en la zona que es menos sísmica, pero que le pega fuerte, sí, en los sismos ahí en la Benito Juárez, por ejemplo, ¿no? Entonces es una zona que no pega tan fuerte en los sismos, porque ya es una zona más firme, y afuera de lo que es el lecho del Vaso de Texcoco, que es el centro de la ciudad, pero finalmente también tiembla y feo, y obviamente se han roto los edificios, se han cuarteado,
y a veces pues se han caído. Y eso es Sí. lo que no ha dejado Claudia de encontrarle la vena, porque la verdad es que es la primera vez que se habla de cártel inmobiliario, ahora con Sí. Claudia Sheinbaum, hasta ahora se descubre todo esto y ahora ya hay ya cayó el primero y van a haber otros, empezando por Jorge Romero, ¿no? Pues con eso, don Nacho, entonces terminamos la transmisión del día de hoy. Los invitamos, ya saben, a que le den like, compartan y que se suscriban. Allá abajito están las redes de don Nacho, Hojas Políticas en Twitter y también en YouTube. No se olviden también ir al canal de El Aguijón y activar la campanita. Y por último, acompáñenme también en mis redes sociales, Publio Romero a través de Twitter y Publio ARL en mi canal de YouTube. Cerramos, don Nacho, emisión de Ombligo de Semana. Pues nos vemos mañana, jueves ya tenemos que hacer nuestra reservación en Ya. el club para las cervezas de barril y pues ya empezamos a sonreír. Ya en Gracias. feria casi. Ya, a feria, ¿verdad? Ya Sí, es casi. cierto, la feria de Tabasco, mujeres bellísimas, las mujeres más bellas del mundo están aquí. Nos vemos.